Desde El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Buenas tardes, bienvenidos a tu programa Química y Finanzas en tu idioma. Un programa en el cual estaremos desarrollando contenido sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de fármacos, y además estaremos utilizando temas sobre finanzas personales, contenidos aplicables a las empresas de forma clara para que cada uno de nuestros oyentes lo puedan utilizar en el día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto presentar en este programa al licenciado Jorge Martínez, consultor en planificación estratégica y catedrático universitario en diferentes universidades en las áreas de maestrías. Gracias a Global Coach y PNL, en esta tarde vamos a platicar sobre diferentes contenidos de lo que tiene que ver con la planificación estratégica, con toda esta parte de dirección estratégica en el cual tenemos esta oportunidad de tener a este consultor tan importante en nuestro medio para que nos pueda contar un poco de su experiencia y el mundo de la dirección estratégica. Muy buenas tardes, Jorge. Gusto saludarle. José Armando, buenas tardes. Es un verdadero honor estar con ustedes y haber sido invitado por tan prestigioso medio, Radio Global Coach y PNL. En realidad, como usted lo menciona, los procesos de planificación estratégica han sido cada vez mucho más importantes para las empresas. La relevancia que han ido cobrando ha sido cada vez más notoria y realmente conllevan pasos sumamente sencillos que es importante conocer a efecto pues, de estar en condiciones de desarrollarlos y poderlos aplicar de manera de que las empresas estén en condiciones de desarrollar su planificación de una manera más ordenada y por ende que rindan los mejores frutos en sus respectivos ejercicios. Esto tiene que ver con conceptos, ¿verdad? Muy específicos que realmente puede ser de mucho interés para empresas que tienen su formación, su crecimiento. Unas pueden estar en crecimiento, otras pueden estar ya un poco más desarrolladas, pero que muchas veces toda esa conceptualización no se tiene claro, porque el día a día nos va absorbiendo y no se desarrolla probablemente de manera adecuada. ¿Cuáles son los conceptos que podemos utilizar, que debemos de conocer, Jorge, para poder desarrollar la planificación estratégica? Sí, José Armando, realmente, como le mencionaba hace un momento, esto es extremadamente sencillo. Si bien no hay, como decimos en dirección estratégica, ¿verdad? No hay algo, o mejor dicho, nada escrito en piedra, los diferentes procesos conllevan hacia un mismo fin. Por ejemplo, estamos todos, creo yo, claros de que son básicamente tres las etapas que conlleva un proceso de planificación estratégica, que son formulación, implantación y evaluación. Y en este sentido, cada una de ellas, pues, conlleva asimismo la realización de diferentes actividades. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de formulación, en ella está implícito el desarrollo de una visión empresarial y de la misión empresarial. Cada uno de estos temas, si bien es cierto, pues no nos alcanzaría el programa para desarrollarlos, pero vamos a tratar de platicar por lo menos lo esencial de cada uno de ellos. ¿Qué conlleva, por ejemplo, el desarrollo de una visión empresarial? Comprende, por ejemplo, el hecho de que elijamos el mercado donde deseamos participar. Eso es un aspecto fundamental. Y hay dos requisitos básicos que debe cumplir el que nosotros podamos decir que tenemos una visión empresarial. El primero es que sea puesta o que sea establecida, mejor dicho, por la persona que está dirigiendo la empresa. Y segundo, que sea puesta por escrito. ¿Y por qué
la importancia, la relevancia que sea puesta por escrito, porque eso implica ya pues un lineamiento a seguir para darle continuidad en el tiempo. Segundo, con la misión de la empresa. La misión de la empresa, muchos hablan de la misión de la empresa, muchos la tenemos en nuestra página web, enmarcada en nuestras oficinas, etcétera. Pero cuando preguntamos, bueno, pero ¿y qué es la misión de la empresa? Cualquiera le puede dar múltiples definiciones, y la definición técnica de la misma es estructuras, planes y tareas para el diseño de estrategias, planes y tareas, para el diseño de estructuras de dirección. Entonces cualquiera se queda en el aire cuando le dan una definición técnica de ese tipo. Pero al aterrizar nosotros vemos que cuando hablamos de misión empresarial debemos estar en condiciones de responder preguntas muy sencillas, como por ejemplo, ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo? Y más aún, vemos que la misión de la empresa debe satisfacer 9 componentes, que si bien es cierto, no es requisito per se que una misión conlleve o en su redacción vayan los 9 componentes, pero sí es importante, por ejemplo, que hable de algunos de ellos. ¿Cuáles son esos 9 componentes? O por lo menos algunos de ellos los más importantes. Es importante que una misión de la empresa exprese el concepto. Es decir, ¿a qué se dedica la empresa? Porque si no, pues el público al que va dirigida no tiene ni idea de qué es lo que hace la empresa. Importante también que hable de las personas, del equipo del que está compuesta, de su filosofía, en qué cree la empresa. Es importante asimismo que exprese dentro de su misión aquellos mercados, mejor dicho, a los que va dirigido, aquellos segmentos de personas en los que esté enfocado. A eso se refiere la misión. Y en ese sentido también debe cumplir ciertas características. Dentro de las principales está la filosofía de la misión, es decir, cuál es la utilidad que persigue la misión como tal dentro de la estructuración de la empresa. Otra de las actividades dentro de esta primera etapa es la estructuración del FODA. Todos, creo yo, hemos hecho un FODA en algún momento, hasta incluso a nivel personal, ¿verdad? Todos sabemos la importancia de identificar nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades, etcétera. Pero cuando lo llevamos a la práctica para el proceso de planificación estratégica, importante es saber distinguir, por ejemplo, cuál es la clave de la aplicación de la herramienta, y es muy sencilla. Todo lo que se refiere a aspectos internos están considerados como fortalezas y debilidades. Todo lo que se refiere a aspectos externos deben ir clasificados en oportunidades y amenazas. Y finalmente, en la etapa de formulación, debemos establecer los objetivos a largo plazo. ¿Cuáles son las características fundamentales de un objetivo a largo plazo? Que debe estar enmarcado en un horizonte de tiempo que va desde los 2 hasta los 5 años, porque de lo contrario no puede clasificarse como tal. Y hay algunos tips también que es importante tener en cuenta a la hora de estructurar un objetivo a largo plazo, como por ejemplo el hecho de que debe iniciar con un verbo, debe decir qué queremos hacer, debe expresarse en un porcentaje. Importante es hacer una distinción ahí. Hay muchos que establecen cifras redondas. Eso no se recomienda por el hecho de que a veces no es tan fácil cumplir con esas metas, pero sí con porcentajes. Y finalmente debe establecerse un periodo de tiempo en el cual se va a cumplir. ¿Por qué la importancia de esto? Bueno, la importancia radica en el hecho de que al establecer el periodo de tiempo, a nosotros se nos facilita darle seguimiento y monitorear su desempeño. La segunda etapa del proceso de planificación estratégica es la implantación. En esta etapa, a diferencia de la formulación, nosotros establecemos objetivos de corto plazo, que se diferencian de los de largo plazo porque su horizonte de tiempo va de 1 año o menos. Esa es la diferencia. Y en este sentido, una herramienta muy importante que va aparejada con los objetivos de corto plazo son los presupuestos, que son un mecanismo de control gerencial que todos lo conocemos, y que son de una aplicación práctica extrema utilidad en estos casos. Otra de las actividades acá importantes a considerar es el diseño de políticas que van orientadas a motivar al personal. Todas aquellas iniciativas que tienen como objetivo la motivación al personal, buscando como fin último su máximo rendimiento,
deben ser consideradas en la etapa de implantación. Y finalmente, una tercera actividad que de hecho no son las únicas, sino que aquí por aspectos del tiempo estamos enmarcándolas nada más en estas tres, consiste en vincular la compensación con el rendimiento. Esto igual no a todas las organizaciones se le facilita, porque en cuántas empresas vemos que hay personal subutilizado, en cuántas empresas vemos que hay personas que están recibiendo una compensación muy por arriba de lo que en realidad le están produciendo a las organizaciones. Entonces, aquí es muy importante tomar en cuenta esos aspectos. Bien importante lo que se ha hablado, lo que nos has conversado, Jorge. Y hay algo que me llamó la atención desde la primera etapa, como nos lo has enmarcado. Igual en esta segunda, de ahí el poder consultarte. Muchas de las empresas, una de las situaciones que a veces sucede, ya sea para la primera etapa, donde nos hablaba de la visión, misión, esos cuadritos que muchas veces vemos en las salas de reuniones, en las oficinas, en las áreas de recepción, eso está por escrito. Y en algunas ni siquiera eso está plasmado, ¿verdad? A veces depende la madurez de la empresa, el tipo de organización, y de lo que más se nos da en nuestros medios son aquellas empresas de tipo familiar, en donde basado en la confianza de los socios, de los accionistas, son los que muchas veces toman la rienda de la empresa. No hemos tenido o no han tenido esta área de dirección de las empresas la formación necesaria para elaborar todos estos instrumentos. De igual forma nos hablaba de las políticas, ¿verdad? En el cual todas esto debe de quedar en documentos plasmado para poder ser y darle seguimiento en el tiempo. Muchas de estas empresas pasan por esas situaciones. Entonces, ahí es donde cuando tenemos esa entrevista preliminar, cuando vamos a hacer una consultoría a una empresa, nos damos cuenta que situaciones básicas no están efectuadas, ¿verdad? No sé, en tu experiencia, si has logrado percibir ese tipo de situaciones. Sí, efectivamente, José Armando. Uno de las grandes áreas de oportunidad que se identifican cada vez que uno tiene la oportunidad de desarrollar una consultoría es que carecemos en muchos casos de la documentación normativa que le puede dar solidez a este tipo de procesos. Por ejemplo, como yo les mencionaba hace un momento, realmente no son únicamente las actividades que he mencionado hasta el momento las únicas que comprenden cada una de las etapas de las que he hablado hasta ahora. Por ejemplo, con las disculpas del caso, voy a regresar a la primera etapa de la formulación. Les voy a comentar que una actividad importante que está contemplada en la etapa de formulación dice más o menos así: desarrollar actividades que vayan encaminadas para evitar una toma de control hostil. Imagínense ustedes, y cuando regresamos sobre eso, la primera pregunta que nos viene a la mente es, bueno, ¿y qué es una toma de control hostil? Bueno, ok. Una toma de control hostil es cuando a mi empresa le hacen una oferta de compra con la cual no están de acuerdo mis accionistas. Eso es una toma de control hostil, ¿verdad? Es decir, de repente me dicen, mira, yo te doy, qué sé yo, $10 por acción, y en realidad yo lo que quiero son $13 por acción, $15 por acción. Eso es una toma de control hostil, cuando yo percibo que mi empresa está subvaluada. Ok, y si la actividad que está contemplada en esa primera etapa dice desarrollar acciones para evitar una toma de control hostil, entonces, ¿qué me están queriendo decir que tengo que hacer en esa actividad de esa primera etapa? Muy bien. Me están queriendo decir que desde la primera etapa del proceso de formulación estratégica, yo tengo que cuidar aspectos que parecieran, insisto,
que no tienen importancia, pero que al final cobran una extrema relevancia, en el sentido de que todo eso viene y le da solidez a los procesos administrativos, y que cuando, en la medida en que la empresa vaya creciendo y cuando se dan las oportunidades de realizar negociaciones, suman. Eso es lo que quiere decir. Por ejemplo, una empresa que tiene sus procesos levantados, todos sus procesos bien documentados, que tiene toda su normativa en orden, que tiene todos sus procesos mapeados, que tiene todos sus manuales en orden, que tiene todas sus descripciones de puestos, en fin, es una empresa que en el momento en el que se presente la oportunidad de una negociación, tengan por seguro que va a ser valorada totalmente diferente de una empresa que no los tenga. Eso es lo que significa. Entonces, sí, José Armando, tienes toda la razón, cuenta mucho el tener toda la documentación en orden. Y esas obviamente son oportunidades de negocio, como las has mencionado, ¿verdad? Es decir, si una empresa es valorada y es oportuna con la información que tiene porque la tiene en orden, pues básicamente tiene ventajas para otras empresas a las cuales no están en las mismas condiciones a la hora de negociar. Sí, totalmente, José Armando, eso así es. Una empresa que, por supuesto, eso es un proceso, ¿verdad? Pero en la medida en que le vaya poniendo atención a documentar, como repito, todos sus procesos, todas las actividades que realiza en un día a día, es un hecho que con el paso del tiempo su valor va a ser mayor que una empresa que no lo tenga. Okay, perfecto, Jorge. Igual nos hablaba de herramientas como por ejemplo el FODA, ¿verdad? En esa etapa inicial, y también igual por el honor al tiempo, pues no se puede desarrollar de manera como tal esa herramienta, pero hay muchas más. ¿Qué implica que una empresa elabore un instrumento de esta naturaleza como el FODA? ¿Qué beneficios le trae? Bueno, sí, José Armando, muy interesante la pregunta. Un FODA, como les decía, todos conocemos qué es, en qué consiste, pero cuando nosotros nos vamos ya y profundizamos un poquito más, vemos que el FODA en sí es una herramienta que lo que busca es generar una alineación entre los recursos internos de la empresa, sus capacidades internas y el entorno en el que está compitiendo. Es más, permítame comentarles que si nosotros llevamos adelante un FODA, realmente estamos haciendo nada más la mitad de la tarea. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque está bien, ¿verdad? Nosotros desarrollamos un FODA, identificamos sus factores, fortalezas, oportunidades, debilidades, en fin. Pero, ¿cuál es la segunda parte de la tarea? La segunda parte consiste en desarrollar lo que se conoce como matriz FODA. En esa matriz FODA lo que hacemos es efectuar una combinación entre fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, en fin, que conllevan a cada uno de lo que se conoce como diferentes momentos del posicionamiento estratégico. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para generar lineamientos. La importancia de generar lineamientos es porque, como ustedes muy bien lo saben, las fortalezas son, como su nombre lo indica, aspectos en los cuales una empresa es competente a nivel interno. Las debilidades son carencias de la empresa, ¿cierto? Nosotros no todo el tiempo vamos a tener fortalezas, ni todo el tiempo vamos a tener oportunidades que implican la posibilidad de un crecimiento rentable en el tiempo. Entonces, a todos nos gusta, nos encanta combinar fortalezas con oportunidades, pero ¿qué pasa cuando tenemos que combinar debilidades con amenazas? Es ahí el secreto. Entonces, también tenemos que generar lineamientos para cuando el entorno no sea todo lo halagüeño que nosotros estamos esperando. Excelente, Jorge, con todo lo que nos has compartido, pero nos hablabas también de una tercera etapa. ¿Cuál es esa tercera etapa de la cual nos hiciste el preámbulo al inicio? Sí, José Armando, en efecto, ya hablamos de la formulación, la implantación, y la tercera etapa se llama evaluación. ¿En qué consiste? Esta etapa, igual que las anteriores, tiene varias actividades, ¿verdad? Las principales son medir el rendimiento
y por ende estar en condiciones de tomar acciones correctivas. Ahora bien, hay una pregunta fundamental aquí en esta tercera etapa que dice, ¿cómo lo hicimos? Y para responder esta pregunta, en esta tercera etapa, hay una herramienta que creo que también ya nos es familiar, que son los famosos KPIs. Los KPIs, si en algún momento nos preguntamos qué son los indicadores clave de desempeño, para qué sirven y en qué parte del control gerencial o de la estrategia tienen aplicación, dónde caben, dónde es que puedo meterlo, es justamente aquí. Es en la etapa de evaluación del proceso de planificación estratégica. Ahí es donde tienen cabida. Y nos sirven justamente porque, como les menciono, la idea es que nosotros estemos en condiciones de diseñar indicadores clave de gestión como para poder después, más adelante, monitorear aquello que nos interesa y, por supuesto, medirlo, que es lo mejor todavía, para que más adelante podamos tomar las acciones correctivas que sean pertinentes a efecto de enderezar el rumbo y generar siempre los mejores resultados para las empresas. Excelente. ¿Cuál de estas etapas será como la más importante? ¿Será que la evaluación tiene un peso más importante, Jorge, en este proceso? Realmente, José Armando, yo no me atrevería a señalar, digamos, alguna como más importante, sino que hablaría de las tres por igual, ¿verdad? Cada una tiene su peso respectivo, tiene su nivel de trascendencia en el proceso, porque no podemos hablar de evaluación si no hemos hablado de una correcta formulación, ¿verdad? Y no podemos hablar, por ejemplo, de un proceso de implantación si no ha habido igualmente una correcta formulación. Así es que yo pensaría que las tres son muy significativas por igual. Y te hacía la consulta porque muchas veces una empresa, imaginemos que hace las primeras dos etapas y no hace una excelente ejecución en cuanto a evaluar eso que ya hizo anteriormente, ¿verdad? Quedaría como un esfuerzo sin aprovecharse, porque a veces vemos empresas que han tenido un proceso de consultoría de una empresa, pero que termina en documentos bien empastaditos, con programas elaborados, con un levantamiento de información, pero esta básicamente es lo que permite la continuidad del proceso. Entonces, ese pudiera ser o es muchas veces una de las realidades en las empresas cuando no hay esa conciencia que se hace un proceso de estos. Sí, totalmente, José Armando. Realmente no nos va a servir de nada trabajar, digamos, 1, 2, si no hemos tenido la capacidad de aterrizar como se debe al final en una tercera etapa. Realmente nosotros a veces tenemos la concepción errónea de que un proceso de planificación estratégica es algo que está ya en las estrellas, que debe ser algo elevado. No. La planificación estratégica, mientras más sencilla, más clara y más fácil de entender sea, va a ser mucho mejor y más productiva. Con ese mensaje quiero que nos quedemos. Ya quizá finalizando el programa, pues bien importante estas etapas que nos has mencionado, donde hemos llevado el proceso de planificación estratégica, y como lo mencionabas, no necesariamente tienen que ser empresas grandes para que un empresario decida llevar a cabo un proceso de esta naturaleza. Esto lo que hace básicamente es garantizarle que tiene un proceso ordenado, que la empresa va a lograr sus objetivos, que va a tener un objetivo claro hacia dónde va a dirigirse. Y por último, en esta evaluación, pues básicamente esa continuidad de lo que ya inició. Es algo que no es estático, ¿verdad? No, en ningún momento. Importantísimo las dos cosas que tú mencionaste.
No es necesario que seamos una multinacional para tener planificación estratégica. Este proceso se recomienda para empresas a todo nivel. Y por otro lado, es un proceso extremadamente dinámico que realmente hay que estar revisando año con año, especialmente, como todos sabemos, por las condiciones cambiantes del entorno, que cada vez lo son más. Quisiéramos finalizar, Jorge, si nos puedes resumir cuáles serían como las recomendaciones finales y también si nos hace el favor de decirnos dónde te pueden contactar para cualquier asesoría de esta naturaleza o consultoría. Depende cómo las empresas lo decidan y cómo se llegue a un acuerdo en determinado momento. Tenemos cobertura en cualquiera de los países hoy con esto de la digitalización, de los medios de comunicación, las redes, etcétera, pues no hay fronteras. Las conclusiones y tus contactos, por favor. Muy amable, José Armando. Bueno, conclusiones muy sencillas. El proceso de planificación estratégica es algo muy sencillo, muy fácil, como les digo. En segundo lugar, se puede hacer, aunque sea de manera muy simplificada. Siempre es importante empezar con algo, aunque después se vaya nutriendo poco a poco con el paso del tiempo. Y en tercer lugar, pues estoy a sus órdenes. Gracias acá a José Armando. Mi correo es jmartinezq2001@gmail.com. Ahí estoy a sus apreciables órdenes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes y gracias a Radio Global Coach y PNL. Este es su programa Química y Finanzas en tu idioma. Estaremos escuchándonos en el próximo miércoles en un nuevo programa. Feliz tarde a todos. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahabucon.com. En Facebook, A&H Auditors Business Consultants. Y en Instagram, AHAbucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.